La palabra de Dios es la que nos bendice, It is the word of God that nos blesses da us vida, and gives us life nos sostiene. and sustains Amén. us. Amén. Estamos leyendo el libro de los Efesios. We are reading on the book of Ephesians. En nuestra primera parte, In the first part, estuvimos tratando de que el libro de los Efesios era la revelación del misterio de la voluntad de Dios. in the first part, we're dealing that the book of Ephesians is the revelation of the will of God, Escondida a través de los siglos. hidden throughout all the ages. Pero este misterio, dice Pablo, But this mystery, Paul says, que vino a ser revelado ahora a los santos apóstoles y profetas which came to por el Espíritu. be revealed now to the holy apostles and prophets by the Spirit, A los hijos de los hombres en la generación anterior o en las generaciones anteriores, to the children of men in the previous generations. le estoy hablando en el antiguo pacto, We're talking about the Old Covenant. Antiguo Testamento, The como Old algunos Testament. lo conocen mejor. Those of us that El know it that antiguo way better. pueblo de Israel. The old people of Israel. El misterio de la voluntad de Dios no le fue revelado. The mystery of the will of God to them was not revealed. Hubo una vez en el libro de Deuteronomio se registra There was once it's registered in the book of Deuteronomy que Moisés hablándole a aquel pueblo, vamos a ver por qué no le fue revelado. that while Moses was talking to the people, and now we're going to find out why it was not revealed to this people. Moisés habló al pueblo de Israel diciendo: Moses spoke to the people of Israel saying, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová hizo en tierra de Egipto, you have all seen the things that the Lord God did in the land of Egypt, a Faraón, to Pharaoh, a sus siervos, to his en servants, su tierra. in his land. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, The great proof that you saw with your own eyes, las señales the y signs las grandes maravillas. and the great wonders. Pero hasta hoy But until today, Jehová no les ha dado corazón para entender, the Lord has not given you a heart to ni ojos para understand, ver, nor eyes to ni see, oído para oír. nor ears to hear. Y yo os he traído 40 años por el And I have desierto. brought you throughout 40 years in the desert. Y vuestros vestidos no envejecieron sobre vosotros. And your dress did not get old. Y vuestros calzados no envejecieron sobre vuestros pies. And your shoes did not get old on your feet. Fíjese, Moisés le dice al pueblo que ellos vieron todas las señales y portentos que Dios había hecho. tells the people that they saw the great miracles and marvels that the Lord had done. Sin embargo, ellos no pudieron entender el propósito por lo que Dios lo hacía. Nonetheless, they were not able to understand the purpose by why the Lord did those Porque things. Dios no le había dado ojos para ver, Because the ni Lord, oídos para oír, ni corazón para entender. because the Lord had not given them eyes to see, nor ears to hear, nor heart to understand. Sin embargo, ahora en esta nueva dispensación, en el nuevo pacto, Nonetheless, and now in this new dispensation, in the new covenant, en el Nuevo Testamento, in the New Testament, el nuevo ahora el pueblo de Dios, the new people of la God now, iglesia de Jesucristo. the church of Jesus El Christ, apóstol Pablo escribe a los Corintios y nos dice the apostle Paul now writes to the Corinthians and tells us cosas que ojo no vio, things that eyes have not seen, ni oído oyó, nor ears have ni heard, han subido al corazón de hombre, nor have arisen to the heart of man, son las que Dios ha preparado para los que le aman. are the things that the Lord has prepared for those that love him. Pero a nosotros nos las reveló por el Espíritu. But he revealed them unto us by his Spirit. Porque el Espíritu todo lo escudriña, Because his Spirit and looks into everything, aún lo más profundo de Dios. even the deepest things of God. ¿Quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Who knows man but the Spirit of man that is in him? ¿Quién conoció a Dios sino el Espíritu de Dios que está en And él? who knows God except the Spirit of God that is in him? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. And we have not received the Spirit of the world. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios We have received the Spirit of God, para que sepamos lo que Dios nos ha so concedido. that we may know what God has
told us. ¿Vemos la diferencia? We see the difference? O sea que el Espíritu Santo de Dios In other words, the Spirit, Holy nos Spirit ha of sido God dado has been given to para us que nosotros podamos entender las cosas de Dios. so that we may be able to understand God's things. Para que podamos entender las cosas profundas de Dios. So we may be able to understand the profound things of Y God. para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha concedido. And so we may be able to understand what God has given unto us. En otras palabras, In other words, el antiguo pueblo the ancient people nunca pudo abrazar en su corazón la verdad. were able to embrace in their hearts the truth. Porque no tenían ojos para ver el mundo espiritual. Because they did not have eyes to see the spiritual world. No tenían oído para escuchar la verdad espiritual. They did not have ears to hear spiritual truth. Ninguno tuvo corazón para concebir la verdad espiritual. And they did not have the hearts to be able to conceive the spiritual truth. Pues la ley vino por Moisés. Because Por the- Moisés fue dada. Because the law was given through Moses. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de But Jesucristo. grace and truth came through Jesus Christ. La verdad The truth es lo que Dios ha concedido a los que le aman. is what God has given to those that love Him. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Grace and truth came through Jesus La gracia Christ. y la verdad son las riquezas del cielo. Grace and truth are the riches of heaven. Y Dios ha provisto en Cristo las riquezas del cielo para nosotros, And God los has que estamos en Cristo. And God has provided in Christ the riches of heaven to those of us who are in Christ. Por eso en el antiguo pueblo, That is why the ancient en el people antiguo pacto, in the old covenant, aunque tenían algunas bendiciones espirituales, although they had certain spiritual blessings, el énfasis de las bendiciones del antiguo pacto eran materiales, físicas, the emphasis on the blessings of the old covenant were material, cosas que ellos physical, pudieran ver con sus ojos físicos, things that they could see with their cosas que physical pudieran eyes, tocar con sus manos. things that they could touch with their hands. Eran riquezas materiales. They were material El énfasis riches, estaba allí. and the emphasis was there. Usted puede leer las bendiciones de los que obedecían. And you can see and read the blessings to those that obeyed. Pero en el nuevo pacto, But in the new covenant, ahora en la iglesia, now for the church, el énfasis de las bendiciones de Dios the emphasis of God's blessings son are espirituales. spiritual. Porque el pueblo de Dios hoy es un pueblo Because the espiritual, people of God today is a nacido spiritual del people, Espíritu. born of the Y Dios Spirit. bendice con bendiciones espirituales por el Espíritu Santo. And God blesses in spiritual blessings by the Holy El Spirit. pueblo antiguo no pudo gozar de las bendiciones en los lugares celestiales. The ancient people were not able to enjoy the blessings in the heavenly places. Porque fue a partir de la ascensión de Cristo que fuimos introducidos a los lugares celestiales. Because it was starting off from Christ's ascension that we were introduced into Cristo the abrió spiritual, el camino. into heavenly places. Entonces ellos no pudieron disfrutar de las bendiciones en los lugares celestiales. It was Christ that opened the way, so therefore they were not able to enjoy the blessings in the heavenly places. Por eso el apóstol proclama diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, And that is why the apostle now proclaims, blessed be the God and Father of the Lord quien nos Jesus bendijo Christ, con toda bendición espiritual who blessed us with all spiritual blessings en los lugares celestiales. in the heavenly places. Amén. Amen. Y en el verso 4 ahora comenzamos a ver la primera bendición. And now we see in verse 4 the first blessing. La primera bendición dice: según nos escogió en él, And the first blessing is hablando en Cristo, according to how he chose us in him, speaking antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. that we should be holy and without blame before him. Esto nos dice que desde antes de la fundación del This mundo, tells us that before the foundation of the world, desde antes que Dios creara los cielos, la tierra, que Dios hiciera la creación, before God created heavens and made creation, Dios ya había predeterminado tener un pueblo. God had already predetermined to have a Dios people. había determinado tener un pueblo en Cristo su God Hijo. had already determined to have a people in Christ the Lord. Dios había decidido que en su Hijo Jesucristo God had already decided that his son Jesus Christ, Él iba a tener un pueblo he was going to have a people que sería santo, separado, apartado.
that would be holy, separate, y set sin apart, mancha. and without blemish. ¿Sabe lo que es santo y sin mancha? You know what holy and without blemish Dios means? determinó que su pueblo sería perfecto. God determined that his people would be Y perfect. perfecto. Perfect. Y que iba a andar delante de él por los siglos de los siglos. And that they would walk before him for the ages and ages. Dios tomó esta decisión desde antes de la fundación del mundo. God made this decision before the foundation of the world. ¿Y qué pasó con el pecado de Adán? And what happened with Adam's sin? ¿Qué sucedió? Que Adán y Eva pecaron. What happened that Adam and Eve sinned? ¿Estaba esto en el plan de Dios? Was this in God's plan? ¿Había Dios decidido que el hombre y la mujer pecaran? Had God decided that for man and woman to sin? La decisión de Dios era que este pueblo iba a ser santo y perfecto. God's decision was that that people was going to be holy and perfect. Entonces, de ninguna manera So in no way que Dios determinó que ellos pecaran. did God determine for them to sin. Pero Adán y Eva pecaron. But Adam and Eve did sin. El diablo provocó una situación. The devil provoked a situation Engañó al hombre. and he deceived man. Engañó al hombre y lo hizo pecar. He deceived man and made him El sin. diablo sabía que el hombre era lo que Dios más amaba. The devil knew that man was what God loved the most. Fue el hombre el único ser que Dios hizo a su imagen y semejanza. Man was the only being that God made to his image and likeness. En esencia y en función. In essence and in function. En esencia nos habla de que tenía la capacidad de caminar íntimamente con su creador. In essence, speaks to us to the fact that he had the ability to walk intimately with his creator. En función, And in function, porque el hombre fue colocado sobre la tierra because man was placed on earth como un representante de Dios sobre la tierra. as a representative of God on earth. Y Dios lo hizo señorear sobre todo lo creado. And God made him to be a Lord upon all things that were created. Fue el hombre el único ser sobre el cual Dios sopló aliento de vida. It was man, the only being unto God that he breathed his spirit onto them. Dios sopló sobre la nariz del hombre para impartirle su aliento, God breathed on man's nose to impart unto him his breath, dando a entender que la vida del hombre es superior giving us making us understand that the life of man is superior a todas las demás formas de vida. to the rest of other lives. Dios siempre desde el principio, God from the very Él quiso beginning compartir con el hombre las riquezas del cielo, wanted to share with man the riches of las his, riquezas de su bondad, the riches of his las goodness, riquezas de su gracia. the riches of his grace. Y eso lo podemos ver claramente cuando leemos el que Dios le preparó al hombre el más glorioso hogar. Esto lo podemos entender And we can understand this cuando leemos when we read que cuando Dios creó al that hombre, when God created man, le había preparado el más glorioso he hogar, had prepared the most glorious living place un for him, paraíso, a paradise, el huerto del Edén. the Garden of Eden. Lo coronó de gloria y de honra. Crowned him with glory and honor. El hombre fue la corona de la creación de Man was the Dios crown of God's y creation, lo puso a señorear sobre todo lo creado. and he had him Lord upon all things that were created. Por otro lado, On the other hand, Satanás había sido el querubín más encumbrado. Satan had been the highest ranking cherubim. Había estado en control de la gloria del trono de Dios, He had been in control of the glory on the throne of God, tanto en el universo físico como en el material. the same in the physical realm as in the spiritual. La creación de Satanás y su caída había ya sucedido antes de la creación del hombre. The creation and fall of Satan had already taken place before the creation of man. A causa de su caída, And because of his fall, Satanás fue echado fuera de la presencia de Dios. Satan was cast out from God's presence. Desde ese instante, Satanás desató venganza contra Dios. And from that very instant, Satan unleashed revenge against God. Y la manera que él dispuso vengarse de Dios era destruir el propósito de Dios para con el hombre a quien odiaba y celaba.
And the way that he was planning on revenge against God was against God's purpose and against man whom he envied and hated. Yo quiero decirle algo a la iglesia. And I wanted to tell the church something. Esos sentimientos del diablo desde el principio That feeling of the devil from the very de beginning destruir el propósito de Dios para con tu vida to destroy God's purpose for your life sigue estando vigente hoy en este tiempo. continues in effect now. El diablo sigue odiando al The hombre. devil continues to hate El man. diablo sigue queriendo destruir al The hombre. devil still wants to Y destroy el man. diablo es el único interesado en que no vengas a tu Dios. And the devil is the only one that is El not diablo es interested el for you to único come to your interesado en God. mantenerte separado de Dios. The devil is the only one that is interested to keep you away, separate from God. Él te puede soplar al oído 20 cosas, 20 pretextos para que no vengas a He Dios. might whisper 20 reasons onto your ear so you don't come to the Él Lord. puede señalarte culpabilidades para que no vengas a Cristo. He might point out guilt in you so that you don't come to Christ. Y a muchos que hemos venido a Cristo, And to many of us that have come to Christ nos already, susurra de esta manera. he whispers unto us in this way. Está bien, ven, pero no lo coja tan en serio. Fine, go to him, but don't take it so No hay que ser seriously. tan drástico. Don't be so Dios fanatical. conoce tu corazón. God knows your Él heart. sabe que tú lo quieres. He knows you love him. Pero ese es el diablo hablándote mentiras But that is en the tu devil oído. speaking lies unto your ears. Porque a Cristo hay que servirle. Because- A la manera de Dios, Because en la Christ forma de Dios, must be served en el in God's camino way, de Dios, in the way of conforme God, a su carácter according to his y conforme character, a su and naturaleza. according to his. Desde entonces el diablo comenzó una lucha From then on, the devil started a fight contra Dios against God y sus propósitos. and his purposes. El diablo sabía The devil knew que la desobediencia traía muerte, that disobedience brought unto itself death, separación de Dios, separation from God. y logró engañar al hombre And he was able to deceive man, lo que Dios más amaba, that he who God loved the most, y lo hizo participar and made him participate de lo que Dios más aborrecía. of the thing that God hated the pecado. most, which is sin. El diablo trató de provocar a Dios, The devil tried to provoke God, de que Dios obrara en contra de su naturaleza y de su carácter. for God to work against his nature and his own character. Así que cuando él te diga, pero no te preocupes, que Dios entiende, So when he comes to you and says, don't worry about it, God yo understands, quiero decirte algo. I want to tell you something. Nunca, nunca, Never, nunca, never, nunca never Dios va a amar al hombre will God love man hasta el precio to de comprometer su santidad, the cost of ni su compromising carácter, his holiness ni su naturaleza. or his character or his nature. Si quieres seguir creyendo la mentira del diablo, ese es tu problema. And if you want to continue believing the devil's lies, then that's your problem. Pero la palabra de Dios es clara But the word of God is y clear, nos ha dado ojos para ver, and he has given us eyes to see, oído para oír ears to y hear, corazón para entender. and a heart for Así understanding. es que no hay excusas. So there are no excuses. El diablo quiso provocar a Dios, The devil wanted to provoke God, a obrar en contra de su carácter y de su naturaleza. to act against his character and his own nature. Una de dos. Once, O seguía Dios amando al hombre, either God continued loving man, entendiéndolo que Dios conoce todo el corazón, understanding him, God knows your heart, y lo permitía seguir viviendo con él, caminando con él, and allowed him to continue living with con him su and walking pecado with en him, el corazón. with his sin in his heart. Oh Dios, Or God dejaba de amar al hombre would stop loving man y lo mataba and would kill him por el pecado que había en él. because of the sin that was in him. En otras palabras, In other words, si Dios quería que viviera lo que más amaba, el hombre, if God wanted that which he loved the most to live, which was man, tendría entonces que dejar vivir lo que más aborrecía, el pecado. he would have to allow what he hated the most to continue living, which was sin. Pero si Dios quería, si él quería matar lo que aborrecía, el pecado, But if God wanted to kill what he hated, which was sin,
entonces Dios tendría que matar lo que más amaba, el hombre. then God will have to kill that which he loved the most, which Y was esta man. situación provocó el diablo cuando hizo caer al hombre. And this was the situation that the devil provoked when he made man fall. Lo que el diablo no sabía What the devil did not know es que el mundo tuvo un principio. was that the world had a beginning. El mundo no es eterno, la creación no fue eterna ni fue antes de Dios. The world is not eternal. Creation was not eternal or exist before God existed. Cuando el mundo comenzó a existir, When the world began to exist, Dios ya era. God already was. Antes de la creación, Before creation, Dios ya existía. God already La existed. creación no es anterior a Dios. Creation does not predate God. Y dice la palabra de Dios And the word of God que says desde antes de la fundación del mundo, that before the desde foundation of the antes world, de la creación, before creation, Dios ya había provisto el plan para salvar al hombre. God already had a plan in effect to save El man. diablo no sabía que ya Dios tenía la solución para ese The caso. devil did not know that God already had the solution for that problem. Aleluya. La primera carta de Pedro dice The first letter of Peter says que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, that we were rescued from our vain way of living, la cual heredamos de nuestros which we padres. inherited from our parents. No con oro ni plata, Not with gold or sino con la silver, sangre preciosa de un but cordero, with the precious de blood of a Cristo, lamb, which is sin Christ, mancha y contaminación, without blemish or destinado contamination, antes de la fundación del mundo, destined before the foundation pero of the world, manifestado en los postreros but tiempos. manifested in the latter days. Aleluya. Desde antes de la fundación del From mundo, before the foundation of the ya world, Dios había hecho la provisión. God had already provided. Ya Dios había hecho la provisión del plan para salvar al hombre. God had already provided the plan to save man. Solamente fue manifestado cuando llegó el cumplimiento del It was tiempo. just manifested when the fulfillment of time came to pass. En su omnisciencia, In his omniscience, en su conocimiento anticipado, in his previous knowledge, en su omnipotencia, in his omnipotence, Dios ya ha provisto toda solución para cualquier obstáculo que el diablo quiera poner en el God has camino. already provided all solutions for any obstacle that the devil wants to place before you. El diablo nunca podrá darle un problema a Dios que ya Dios no tuvo la solución. The devil will never be able to give God a problem that God already previously didn't have a solution for. Esto me dice a mí This tells me que lo que Dios ha decretado para ti, that what God has decreed que lo for que you, Dios ha decretado para mí, that what God has decreed for el me, diablo jamás, the devil will never lo podrá hacer abortar. be able to abort that plan. Porque ya Dios hizo la provisión Because God has already made antes de la provision fundación del mundo before the foundation of the para world solucionar cualquier situación to solve any situation que se me presente en el camino. which might show Que up se te in my, presente en el camino. in my way, which might show up in the way. Antes del comienzo, Before the beginning, Dios ya conoce el final. God already knows the end. Todas tus batallas, All your todas battles, tus luchas, all your todas fights, tus peleas all your ya fights fueron fijadas. were already set. Pero Dios sabe quién gana al But the final. Lord knows who wins. at the end. ¡Aleluya! Y tenemos un Dios que siempre gana. We have a God that Tenemos un always Dios wins. que siempre, diga siempre, Say always. We have a siempre God that gana. always wins. Aleluya, aleluya, aleluya. Ni el infierno Not even hell podrá jamás will ever be able deshacer to el propósito de Dios, destroy the ni purpose of God. siquiera torcerlo. Not even get it off its path. Delante de nosotros Before us, solo puede haber victoria, there can only be victory. glorias. Glory. ¿Por qué? Why? Porque nosotros somos parte del plan eterno de Because Dios. we are part of the eternal plan Aleluya. of God. Aleluya. ¡Hey! Somos parte del plan eterno de We Dios are part- desde antes de la fundación del We mundo. are part of God's eternal plan from before the Dios te foundation of the world. escogió en Cristo. God chose you in Christ. Ahora recuerde, en Cristo. Now remember, in Porque los Christ. propósitos para el pueblo de Dios es en Because the Cristo. purposes for the people of God are in A Christ. Dios le plació It pleased God traer salvación
To bring salvation onto En the Cristo. whole world in Christ. Cristo es la provisión de salvación. Christ is that Para el provision for mundo salvation entero. for the entire No world. para algunos. Not for just a No few. para unos cuantos. Not just for a couple. Él envió a Jesucristo He sent Jesus a Christ salvar al to mundo. save the world. Depende de ti. It depends on Que you. quieras venir a Cristo. If you want to come Hay to que Christ, estar en Cristo. you must be La salvación in es en Christ. Cristo. Salvation is A la in manera Christ. de Cristo. In Christ's way. Aleluya. Hallelujah. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. God does not want any man to be Él no lost. quiere que ninguno He perezca. doesn't want anyone to Dios quiere perish. que todos procedamos al He wants arrepentimiento. all of us to come to repentance. Pero hay que estar But we must be en Cristo. in Christ. La provisión, las bendiciones The provision, son en The Cristo. provisions and blessings are in Desde Christ. antes de la fundación del From mundo, before the foundation of the world, Dios nos escogió God chose us en Cristo in Christ para que fuésemos santos, so that we may be holy. para que fuésemos santos. So that we may be holy. El propósito de Dios, amados, nunca ha cambiado. Beloved, the purpose of God has never changed. Desde antes de la fundación del mundo, From before the foundation of the world, Dios determinó tener un pueblo en Cristo God determined to have a people in Christ para que fuese santo, so that they may be holy, separado en Cristo. separated in Christ. Cristo para vivir en ti Christ living y in tú you para morar en Cristo. and you dwelling in Christ. Esta frase aquí, para que fuésemos santos, This phrase, when it says so that we may be holy, nos recuerda algo. reminds us of something. Al pueblo antiguo, The ancient people, fíjese bien, esta observación es muy hermosa. look carefully. I don't want to look at this observation. La dispensación ha cambiado. The dispensation has changed. La dispensación antigua, el Antiguo Testamento o pacto, The old dispensation, the old covenant or testament, estaba bajo la ley. was under the law. Esta nueva dispensación ahora, And now this new el dispensation, nuevo pacto, Nuevo Testamento, the new covenant or new testament, es ahora sobre la bendita gracia de Dios. is now on the blessed grace of God. Lo que ha cambiado es la condición, What has changed is the condition. pero Dios no ha cambiado. But God himself has not Él changed. es inmutable. He is unchangeable. El Dios de la dispensación de la ley The God of the law dispensation es el mismo Dios de la dispensación de la gracia. is the same God in the dispensation of grace. Su naturaleza y su carácter His- es lo mismo. His nature and his character are still the same. Al pueblo antiguo demandó santidad. And from the ancient people, he demanded Le holiness. dijo, porque vosotros me seréis un pueblo santo, It says, because you shall be unto me a holy un people, pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la a tierra. nation special above all the nations in the world. Y a nosotros nos dice And to us, he tells que us fuimos escogidos en Cristo that we were chosen in para que Christ fuésemos santos. so that we may be holy. La palabra santo, separado, The word holy, separate, apartado, separated, apart, consagrado a Dios consecrated para unto el uso God exclusivo de Dios. for God's exclusive use. Santo significa separado. Holy means separate. La iglesia original, la iglesia primitiva, The original, the primitive church, ellos nunca tuvieron problemas para entender que tenían que ser un pueblo diferente, they did not have a problem understanding that they had to be a different people, separado de las demás naciones, de sus costumbres y de sus separated from pecados. the rest of the nations of their customs and their sins. Aunque esto le costara que los aborrecieran Although this might cause them to be hated, y aun que los quisieran matar, and even if they wanted to kill them, a ellos no le importaba. they did not care. Ellos sabían que eran el pueblo de Dios. They knew they were God's Ellos people. sabían lo que su Señor, la grande salvación que les había dado. They knew about this great salvation that had Ellos been given to them. entendían el gran privilegio que es el ser elevados a la dignidad de ser hijos de Dios. They understood the great privilege to be elevated to the dignity of be called Y children of God. decidían honrar al que los honró And they decided to honor him who had honored them y comportarse a la dignidad de aquel que los llamó. and to behave according to the dignity of he that had called them.
Cuando Dios, yo quiero mostrarles que Dios no cambia. I want to show you that God does not change. Porque se ha llegado a confundir algo, amados. Because something has been confused, beloved. Todo eso es para aquel pueblo. All those things are for Hoy those estamos en la people. gracia y podemos hacer y deshacer como queramos. Today we're in grace and we can do and undo whatever we feel like. Una vez, Once, cuando Dios estaba dando a Moisés las instrucciones para el tabernáculo, when God was giving Moses the instructions for the tabernacle, Dios le estaba describiendo todo, el mobiliario, God was describing everything, the cómo sería el furniture, mobiliario, de how qué the furniture material, would be, el what material, tamaño, todo. the size, everything. También Dios le dio instrucciones para algunos utensilios And God also gave him instructions for certain utensils que iban a tener uso en el servicio, ¿no? that were going to be used in the service. Entre esos utensilios And among those utensils, habían cucharas, there were spoons, tenedores, forks, tazones bowls, y tenazas para coger la carne. tongs to grab the meat. Mientras ellos aún no habían sido dedicados al templo, And up until the point before they had been dedicated for the temple, eran simples tenedores, there were simple forks, simples cucharas, simple spoons, simples tazones simple bowls, y simples tenazas para coger la and carne. simple tongs to grab the meat. Pero una vez que fueron santificados, But once they were sanctified, una vez que fueron apartados, que es lo que significa santificarse, once they were set apart, which is the actual meaning of fueron sanctified, apartados para el servicio de Dios, they were separated unto service for God. fueron consagrados a Dios, They were consecrated unto God. dedicados a Dios, They were dedicated to God. pasaron a ser They came to be cucharas santas, holy spoons, tenedores santos, holy forks, tazones santos, holy bowls, tenazas santas para holy coger la carne. tongs to be able to grab the meat. Ya no la podían usar cualquier persona, Just not any old person could use them ni anymore, para cualquier cosa. nor for any old thing. Eran únicamente They were only para el uso exclusivo for the de Dios. exclusive use of God. ¿Y nosotros quiénes éramos? And who were we? Viles, pecadores, We were evil sinners, sucios, dirty, en el pecado, in sin, simples, simple, indignos. unworthy. Piense un poquito lo que era antes de venir a Think a Cristo, little bit about what you were before coming to Christ. revolcándonos en toda clase de pecado, We were scrambling around in all sorts of sin, lejos de Dios, far from ni nos God. importaba Dios. And we didn't even care about God. Pero Dios, But God, un día, one day, te lavó con su sangre He preciosa, washed you with His precious te blood. limpió He cleaned you y te dedicó And He para su dedicated uso you exclusivo. for His Te exclusive use. santificó, He te sanctified you. apartó, He te dio grabbed su you. Santo He gave you His Espíritu. Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Y te apartó para que te consagraras And He al separated uso you exclusivo de Dios. so that you would consecrate yourself for God's exclusive use. Si los utensilios If the utensils eran algo tan importantes, where something was so hombre, important, cuanto más tú que fuiste hecho a imagen y man, semejanza de how Dios, much more you that were created to God's image and likeness. cuanto más tú que fuiste lo que más Dios amó y sigue amando, How much more you that you were the thing that God loves the most and continues loving. cuánto más tú How much more yourself que para consagrarte a Él, that to be que para consecrated to Him, separarte, and to separate para you, apartarte, to set you apart. pagó un precio. He paid a price. Un precio que no pagó por los cucharones, A price that He did not ni pay por for las those tenazas, spoons, nor ni for por the los thongs, tenedores. or for the Lo forks. pagó por ti paid y lo it for pagó por you. mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que fuésemos santos So that we may be holy y sin mancha and without blemish delante de Él. before Him. Sin mancha significa Without blemish means sin contaminación, without contamination, sin ningún reproche, without any reproach, perfecto. perfect. La gran bendición de Dios The aquí great blessing of God here es la perfección. is perfection. Ahora, la perfección del creyente Now, the perfection of the believer está en Cristo. is in Christ.
Dios nos escogió en Cristo God chose us in Christ para que en Cristo fuésemos santos y sin mancha. so that we may be holy and without blemish in Christ. En el antiguo pueblo, And the ancient en people, el antiguo pacto, the old covenant, cuando se iba a ofrecer un cordero when a lamb was going to be offered en adoración a Dios, in worship unto God, tenía que ser perfecto. it had to be perfect. No podía tener ni un defecto, It couldn't have even a simple defect ni debilidades. or weaknesses. Tenía que ser totalmente It perfecto. had to be completely Si no perfect. era descalificado. Otherwise, it will be disqualified. Y a nosotros Dios nos quiere And perfecto. God wants us Ahora bien, perfect. escuche. But listen, Pablo Paul nos ubica en Cristo. places us in Christ. Nos pone en una posición de santidad. He places us in a position of holiness. Cuando Pablo dice When estás Paul que Dios te escogió en Cristo, That God chose you in Christ. ahí ya estás en una posición de santidad, te has separado, You're already in a position of holiness. He has separated you. te has apartado. He has set you apart. Geográficamente tú estás ahora aquí en Elizabeth, Geographically, you're still here in pero Elizabeth. espiritualmente But tú estás spiritually, en Cristo. you're in Christ. Y en los lugares And celestiales, in the heavenly donde places, Cristo está, tú estás. where Christ is, so you are. Entonces Pablo nos ubica en una posición de santidad So Paul places us in a position of holiness en Cristo. in Christ. Ahora, Jesucristo But now Jesus Christ es el Cordero de Dios, is the Lamb of God, santo, holy, sin mancha, without blemish, perfecto, perfect, que cualificó para sustituirnos. that qualified to substitute us. Como tú estás en Cristo, Because you are in Christ, tú estás en uno que es santo, you are in one that is holy, sin mancha without blemish, y perfecto. and perfect. Pero tienes que permanecer en But you must Cristo. remain in Christ. Aleluya. ¿Entendemos? Do we understand? No puedes salirte de Cristo. You cannot get out of Cuando te Christ. sales de Cristo, When you remove yourself from Christ, ya no estás como lo que Dios requirió de ti. you're no longer in the position that God required of you. Santo Holy y sin mancha. and without blemish. El único santo The only y sin holy one mancha and y without blemish perfecto, and perfect, Jesucristo. Jesus Christ. Aleluya. Cuando estamos en Él, When we are in el Him, Padre nos ve en Él. the Father sees us A in quien Him, está mirando es a Cristo and He en nosotros. who He's looking at is Amén. Christ in us. Amén. Amen. Santos y sin mancha delante de Él. Holy and without blemish before Him. Ahora, una vez que estamos ubicados en And now, Cristo, once we are placed in Christ, en Él ya somos santos, estamos separados. in Him we're already holy. We have been Estamos set apartados. apart, separated. En Él estamos sin mancha. In Him En without Él estamos blemish. perfectos. In Him Es we're su perfect. perfección. In His Para perfection. que podamos ser del uso exclusivo de So Dios. that we may be of God's exclusive use. Ahora viene nuestra voluntad. And now comes our will. Primero, tenemos First, que decidir. We must decide. Tenemos que decidir We must decide serle fieles a Dios. to be faithful to God. Tenemos que decidir We must hacer la voluntad de Dios. Decide to do God's will. Segundo, tenemos que decidir And secondly, we must decide disciplinar to discipline todo aquello que aún en nosotros desagrada a Cristo. all those things that still displease God that are in us. Para nosotros poder hacer estas dos cosas, So for us to be able to do these two things, tenemos que diariamente leer la palabra y sujetarnos a ella. we must read the Word of God daily and La palabra nos obey it. limpia. The Word cleans La us. palabra nos santifica. The Word sanctifies us. Y ser sensible al Espíritu Santo And we'll be sensitive to the Holy Spirit, para que nos dé la fortaleza de vencer las tentaciones. so that He might be able to give us a strength to overcome temptations. Santos y sin mancha delante de Él. Holy and without blemish before Him. ¿Qué significa delante de Él? What does before Him mean? Que debemos cada día presentarnos con la conciencia de que la presencia de Dios está en nosotros. That we must be able to present ourselves every day with the consciousness that
God's presence is always in O us. sea, vivir conscientemente, To live conscious diariamente, daily de la presencia de Dios en tu vida. of God's presence in your life. Lo que digan los hombres de ti What men say about you no importa. doesn't matter. Lo que importa es What matters lo que is diga Dios de ti. what God says about you. Lo que seamos ante los ojos de los hombres What we may be before the eyes no of tiene man importancia. is of no importance. Importa What lo que matters seamos is what we ante are los ojos de before Dios. God's eyes. Amén. Amen. Si esta hermana If this sister critica, murmura esta criticizes or murmurs this other one a espalda de ella, a behind ella her le back, sonríe. she smiles Ella no sabe lo que in ella front hace a of su her, espalda. but doesn't know what she does behind Ella her back. piensa que ella es una hermana santa. She thinks that que she's es a una holy hermana sister, buena. a good Ante sister. sus ojos, Before her ella está eyes, quedando muy bien. She looks great. Pero ¿y ante los ojos de Dios But qué? what about before Que está God's mirando lo eyes? que tú haces delante. Who sees what you Y lo do que tú before haces other detrás people también. and what you do behind them as Entonces, well, lo que behind their back. muchas veces el cristiano, Many times uno de los Christians, errores más grandes nuestros, one of our greatest mistakes, escucha, uno de los más grandes listen, one errores of our, que he visto en el pueblo our greatest cristiano mistakes in the people of God es su afán, is their su interés. effort and Ponen interest. todas sus they fuerzas, place all ponen todo su their esfuerzo strength de and quedar effort bien delante de los to look hombres good before men, y no toman en cuenta and they don't pay attention cómo to estamos delante de Dios. how we look before God. Mucho afán por un buen testimonio. A lot of effort for Para a que good crean, tú sabes testimony, que somos un hombre y una mujer de Dios. so that people may see that we believe that we are Que a no man or woman rompemos of un God, plato. that we don't break a Pero dish, Dios, ¿qué piensa? or we Dios, don't do anything wrong. que But what te did God escogió en think? su Hijo, Who chose you te in His Son, santificó para que sanctified you, anduviese santo y sin mancha so you may delante de be Él. holy and without blemish before Him. De todas maneras, Anyway, Jesucristo dijo un día, Jesus Christ said once, no os dejaré ni desampararé. I won't leave you or abandon you. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. He said He would be with us all of our days. Así es que no hay cómo esconderse. Therefore, there is no hiding place. Siempre estamos en la presencia de We Dios. are always before God's presence. Póngase de pie. Rise to your feet.